¿Sabías que en América Latina existen más de 800 pueblos indígenas? ¿Conoces cuáles son los instrumentos internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas? Estos instrumentos son el escudo protector para la defensa de los pueblos indígenas. Su nacimiento se ve favorecido por los estados, organismos internacionales y la lucha de estos pueblos indígenas. Hagamos un recorrido por todos ellos. Desde la colonización de América Latina, los pueblos indígenas han sido objeto de abusos y arbitrariedades. Por ejemplo, en México, el Imperio Mexica, en América Central, los mayas, los lenca, los cacaopera, entre otros, lo cual marcó el inicio de la destrucción de sus estructuras étnicas. Ya a inicios del siglo XX, los pueblos indígenas empezaron a buscar seguridad y protección. Así surge el Pacto de la Extinta Sociedad de las Naciones de 1919, con una perspectiva de trato equitativo sobre los pueblos indígenas. Sin embargo, por la falta de voluntad de la organización y el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial, el pacto quedó sin efecto. Ya en 1945 se aprobó la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la cual impactó positivamente sobre los derechos humanos, ya que garantizó el respeto a los derechos sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Sin duda alguna, la Carta estableció las bases para la construcción de una conciencia social de respeto sobre la diversidad étnica. Ya en 1957 se adopta el Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales, conocido como C-107 por la Organización Internacional del Trabajo. Este instrumento fue el primero en la comunidad internacional que reconoció los derechos de los pueblos indígenas. Dicho reconocimiento se hizo bajo una perspectiva integracionista. Pero, ¿qué significa esto? Es un convenio de que te da algunos derechos, pero al mismo tiempo te los quita. ¿Por qué razón? Porque es un convenio que te dice, bueno, aquí están los pueblos indígenas, pobrecitos estos pueblos indígenas, y hay que llevarlos a la sociedad para civilizarlos. Ese convenio tiene esa connotación, pues que es un convenio que te trae no a reivindicar derechos, sino que a integrarte a una sociedad que no es la nuestra. En consecuencia, este convenio fue actualizado por otro convenio. Este es el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, también conocido como C-169, adoptado en 1989. El Convenio 169 marca también una diferencia. En el 107 es el Estado y los gobiernos los que le marcan el paso a los pueblos indígenas. En este Convenio 169 te habla sobre la autonomía que tienen los pueblos indígenas y sobre que tienen derecho también los pueblos indígenas a tener sus propias estructuras organizativas propias, ¿verdad? Y que deben de ser respetadas por los estados y los gobiernos. Entonces, el Convenio 169 reconoce a la población indígena como un colectivo permanente, pero además reafirma su colaboración en la protección de los derechos humanos. Pero espera, aún faltan dos instrumentos. En ese sentido, se adopta en 2007 la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y también la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual fue adoptada en el año 2016. Los instrumentos son similares, con la única distinción de que el primero es universal y el segundo regional. Ambos consolidaron el trabajo y esfuerzo que habían realizado durante tantos años los pueblos indígenas, ya que reafirman el goce de los derechos humanos y libertades fundamentales de nuestros hermanos indígenas. Se ha logrado mucho a favor de los pueblos indígenas, pero aún falta mucho más por hacer, desde promover una conciencia mayor sobre la aplicación de estos instrumentos hasta la creación de mecanismos adecuados para la satisfacción de las necesidades específicas de nuestros hermanos indígenas. Y recuerda, la lucha es de todos.